Muy buenas noches, mi nombre es María Teresa García González, pertenezco al Instituto Felipe Villanueva, estoy en la licenciatura de Psicología y la materia es Teoría Sociocultural. Nuestro profesor es el profesor Lucio Hernández Hernández. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la homosexualidad femenina frente a la sociedad y cómo viven esta diferencia en Valle de Chalco. Vamos a definir por jóvenes, a quiénes son las jóvenes, ¿no? Porque nos vamos a referir a las jóvenes, jóvenes homosexuales, y nos referimos a las mujeres que han superado la adolescencia, están a punto de concluirla, hasta que se forman como personas que han alcanzado el máximo desarrollo, como tanto emocional como físico. Analizaremos cómo es que enfrentan la característica de tener una preferencia eh, sexual por personas del mismo sexo. Nos vamos a dar cuenta que hay repercusiones en ellas, un poco más específicas en Valle de Chalco, bueno, más bien son más marcadas en Valle de Chalco, que en la cercana capital del país, donde las leyes y la sociedad ya les han dado un poquito mayor de aceptación, un poquito mayor de margen de, de pertenencia, ¿no? Nuestra área conurbada está habitada por personas de otras entidades, donde la cultura y la visión social no son muy cerrados. En este tipo de temas son muy cerrados, no son como que ya lo acepten abiertamente, ¿no? O como que lo acepten así, como de una forma normal o natural. En la actualidad existe una confusión al ver también cómo el feminismo ha tomado como bandera la preferencia sexual, lo que sostiene una opinión adversa cuando son temas diferentes. Entendamos como homosexualidad femenina, también llamada lesbianismo, la atracción sexual y emocional de una mujer por otra mujer. En una sociedad que se reconoce mayormente heterosexual, bueno, así se reconoce, ¿no? Y que plantea las relaciones de pareja con matrimonio y procreación, resulta confrontado en la sociedad de la Ciudad de México, donde se ha elevado el rango de su constitución local los derechos de la comunidad lésbico gay. Sí existe ya una aceptación amplia en la homosexualidad varonil, eh, pero la femenina sigue así como que en pañales, ¿no? Como que todavía la vemos de alguna manera más rara, ¿no? A veces si vemos a los hombres, a algunos chicos besándose o abrazándose, como que pues ya se hace normal, ¿no? Pero es muy raro ver a chicas, ¿no? Y sobre todo eh, mujeres, ¿no? O sea, que se estén besando, se estén, pues hasta tomadas de la mano, ¿no? Ni qué decir de lo que se refiere a los derechos legales, tampoco no se ha tocado mucho. Esto trae en ellas obviamente efectos psicológicos y emocionales, trayendo comportamientos dañinos hacia sí mismas. A la sociedad, trae comportamientos dañinos a ellas, a la sociedad, a la familia. Y esos padecimientos, eh, si, no son, si no son tratados, pueden crear pues problemas, ¿no? Problemas en la sociedad y en ellas mismas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos más en el aspecto social, sabiendo que también pues con ellas nos traen pues patologías psicológicas, ¿no? O problemas. Pero bueno, nos vamos a centrar en qué efecto tienen, ¿no? En la sociedad. Bueno, la justificación de este tema, se escogió este tema porque se puede ver la importancia que este problema ha traído a través de dialogar con varias chicas. Bueno, yo lo escogí por eso, este, porque a través de dialogar con varias chicas, me he dado cuenta
que tienen problemas, ¿no? Que tienen problemas que no saben cómo enfrentarlo, pero cómo entrar a esa sociedad, ¿no? De alguna manera ellas quieren ser aceptadas, ellas quieren ser aceptadas, pero pues no pueden ser aceptadas, ¿no? Y vamos a ver por qué razón, ¿no? Algunos de los problemas que yo he visto en ellas, pues que son un poco retraídas, que se sienten solas, que tienen aislamiento, eh, muchas de ellas tienen miedo a expresar su condición, ¿no? No quieren, pues, ¿cómo diré? No quieren decir a la gente que son homosexuales. Incluso hay veces en que ni ellas mismas se lo quieren decir, ¿no? O sea, no quieren declararse mentalmente ellas como homosexuales, ¿no? Tienen problemas todavía. Eh, pero bueno, incluso vemos que la sociedad, dentro de la sociedad también existe la familia, ¿no? Que la familia espera que su hija sea curada, ¿no? Lo ven como una, le ven como una enfermedad, lo ven como que hay que tratarlas, como que están enfermas, ¿no? Sin tomar en cuenta la posibilidad, pues, de comprenderlas, ¿no? De darles cariño, de ser acogidas, ¿no? Como decía yo, es la misma sociedad la que les está, en la familia está la misma sociedad, entonces si forma también parte de la sociedad la familia, pues ¿por qué no acogerlas también, no? ¿Por qué pensar a lo mejor que, pues que son minoría o que como cuando tienen un hijo con, vamos a decirlo, con capacidades diferentes, lo mismo pasa, ¿no? Ay, nos cayó la desgracia, ay, es que algo hicimos mal, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con que la sociedad no son aceptadas en la misma familia, ¿no? A veces también, este, hasta en la religión, ¿no? Hay el rechazo, ¿no? Existe el no, el no quererlas integrar, ¿no? Hay una negación porque son una minoría, o a lo mejor son más de las que pensamos, pero pues por miedo no, pocas sabemos pues quiénes son las que lo declaran abiertamente, ¿no? Ante esta circunstancia es obvio que ellas no se sienten bien sentimentalmente y cargan con este peso emocional de no sentirse parte de una sociedad. Ellas mismas se sienten diferentes, pero en una forma negativa. Y no se sienten como todo ser humano que se sienten parte, ¿no? Todos necesitamos pues ser parte de una sociedad, ser parte de un todo, y ellas no se sienten así, ¿no? La dignidad humana es única. Sin embargo, la sociedad suele tener prejuicios por las diferencias, aunque se usa el término tolerancia, lo cual es aguantar sin entender. Se debe alcanzar la aceptación con respeto. No es un tema nuevo, pero en la coyuntura actual, en una época de cambio y apertura, ellas requieren externar su necesidad de ser respetadas y entendidas como parte de la misma sociedad. Todos, como mencionaba, todos queremos ser parte de un todo. Cuando no somos parte, pues nos sentimos como esa mancha, ¿no? Esa mancha que está ahí. Bueno, el objetivo general es conocer mediante las investigaciones a las personas con este tipo de preferencia para este estudio, desde aspectos psicológicos y sociales, para plantear una estrategia de tratamiento a seguir en casos futuros, pues el momento social lo requiere. Pues poco a poco debemos tener mayor apertura a nivel global para lograr una mayor aceptación a todas las diferencias. Ya estamos hablando no nada más de una sola diferencia, ¿no? Sino de todas las que se puedan tener, ¿no? Se pretende con objetivos específicos, se pretende con el análisis de las investigaciones y los casos lograr establecer una norma regular y una teoría de solución para estos casos.
sabiendo que el individuo se crea un conflicto al saberse rechazado en su entorno, como lo mencionábamos, al saber que no somos parte de lo mismo, nos sentimos excluidos, ¿no? Bueno, vamos a plantear unas hipótesis. La primera nos dice que la sociedad igualmente se ha planteado aceptar solo lo que solo lo que provenga de lo heterosexual. Es de reciente aceptación en ciertos lugares, aunque no así en Valle de Chalco, nuestro espacio específico de estudio, donde la población que colonizó el área proviene del interior de la República. O sea, todos los que estamos aquí regularmente somos del interior de la República. Bueno, yo no. Donde tenían el concepto tradicional y son muy reticentes a modificarlo. El trabajo con la persona, con este tipo de jóvenes y también con su familia puede ayudar a colaborar, a transformar sus paradigmas en pro del bienestar de la personita y su relación con el resto de su familia o de su entorno. En su entorno llámese escuela, trabajo, familia. La segunda hipótesis es reeducar a las propias personas sobre el concepto de normalidad, para que inicialmente no se autorrechacen. El concepto de normalidad se ha puesto a debate, principalmente porque la visión del llamado sentido común ha sido cambiante según las épocas. Hoy, cosas aceptables fueron aprobadas en el siglo pasado. Aunque el concepto de normalidad no se puede eliminar, se puede plantear una forma más adecuada de enfrentar sus realidades. Tercera hipótesis, darles a saber a la sociedad qué es la homosexualidad, de qué se trata, para que tengan una visión más amplia. Erradicar de sus conceptos modelos asumidos negativamente, porque a veces no sabemos, ¿no? No sabemos ni de qué se está tratando esto. Y por eso lo único que hacemos es, pum, yo te rechazo, ¿no? Yo te hago a un lado. Y 4, todavía las mujeres homosexuales reciben otra marginación más, pues son mujeres y homosexuales. Y en Valle de Chalco todavía se tiene mucho sometimiento al género. Todavía vemos por ahí mujeres que les pegan, mujeres que no las dejan trabajar, mujeres que las tienen sometidas económicamente. Y esa es otra exclusión, y por la sociedad que es muy cerrada. Bueno, nos vamos al marco histórico. Hablar de homosexualidad en las mujeres históricamente es complicado, porque es un tema que poco se ha tratado, aunque es una preferencia que siempre se ha manifestado y siempre ha existido. O sea, no es una cosa que hablemos apenas ahorita o que haya nacido, no, esto es desde como la homosexualidad masculina es igual. O sea, siempre ha habido personas que han tenido, mujeres que han tenido preferencia por su propio sexo. Sin embargo, el tema se ha tratado, pero en varones. Fíjense que hasta eso, ¿no? Ya hay ahí la discriminación, otra parte de discriminación, ¿no? Siempre se ha puesto especial atención en ellos y no a ellas. Un claro ejemplo lo vemos durante el régimen nazi, época en la que no era respetada la vida, y cualquier minoría que se saliera fuera del rango que se tuviera como aceptado era liquidado. Las leyes prohibían las prácticas sexuales entre varones. Fueron encarcelados y procesados por esta razón, y aquellos que los llegaban pues a detectar eran señalados con un triángulo rosa para saber que ellos eran homosexuales. Desde ahí se les distinguía, ¿no? Las mujeres fueron excluidas de las leyes contra la homosexualidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera eran como una amenaza, ni siquiera eran como que algo que atentara al Estado, ¿no? Toda mujer debía de servir como madre y como esposa, no interesando su preferencia sexual. O sea, no me importa tú a quién prefieras, tú te tienes que casar y tienes que cumplir una función de madre y esposa. La discriminación en Alemania en 1890 era doble por ser mujeres y por ser lesbiana, como les mencionaba. Aquí en México
Se ha aceptado la bisexualidad de algunos personajes como Frida Kahlo, Lucha Reyes, pero no como lesbianismo propiamente. O sea, nada más se ha aceptado decir, es que ellas luego se besaban con alguna mujer, ¿no? O luego se les cachaba, ¿no? Pero es todo lo que se ha hablado, ¿no? En México, como históricamente, ¿no? Sobre este tema. En nuestro país es igualmente negado este hecho. Por eso no se habla de este tema. Muestra la historia como un desdén por esta característica femenina. O sea, como les digo, siempre está como que por eso se tocó este tema, porque siempre está como esa señalización, eh, ese cortar, ¿no? O sea, esa negación, ¿no? No se alcanza la imaginación para esto. Solo se habla de algún enamoramiento de mujeres por otra mujer, o sea, como que lo desdeñan, ¿no? Como les decía, como que lo toman muy a la ligera, ¿no? No se toma ni siquiera en serio, ¿no? Eh, a la relación de mujeres que no fuera afectiva, en la antigüedad se le llamaba safismo, no se les da la importancia que se le debiera en el sentido sexual. ¿Por qué? Hay una importancia, ¿no? Hay un detalle. Pues en los hombres se dice que un homosexual es usado en la penetración anal. O sea que ahí estamos utilizando, bueno, el hombre está utilizando a otro hombre porque hay una penetración anal. Hay un activo y hay un pasivo. Entre mujeres no se puede dar este fenómeno. O sea, no hay un sometimiento. Entonces, por lo tanto, no hay una some de dominio. Ahí ya hay una diferencia, ¿no? Para la sociedad de mediados del siglo XX no hay delito, solo eran mal vistas las prostitutas, quienes eran usadas solo para penetración, y a las criminales. En ocasiones se veían casos de homosexualidad en las cárceles de mujeres y es mal visto, pero por ser criminales, no por ser homosexuales. Y se piensa pues ya que son entonces capaces de todo, ¿no? Si son criminales, entonces tú puedes meterte con mujeres, tú puedes hacer robar, matar, pues ya, tú eres criminal, pero no eres tomado en cuenta por ser lesbiana, ¿no? Sino por ser criminal. En la que apenas se está levantando la voz por las mujeres con esta preferencia, tratando de liberar la sexualidad femenina en una sociedad que tiene poco tiempo de dar legalidad al voto electoral. Apenas en 1953 se autoriza este hecho. Se dice que apenas el 27.7% de las mujeres alcanza el orgasmo mediante la penetración. Con estos hechos se demuestra la poca importancia que se le da a la mujer, a la sexualidad de la mujer. O sea que eso no, para la sociedad no es importante, ¿no? O sea, no es ni siquiera, o sea, son temas que sí se están viendo apenas ahora, pero no son temas que, digamos, le den mucha importancia, mucha preferencia, ¿no? Hoy las cosas han cambiado, ahora se está dando, pues sí, como les decía, ahora sí ya se está levantando la voz en torno a este sentido. Y se habla del tema sexual, hablando de mujeres homosexuales, pero se tiene que luchar por los derechos humanos, no haciendo diferencias entre hombre y mujer, pues todos tenemos necesidades vitales que tienen que ser cubiertas para lograr una estabilidad en todos los aspectos y lograr una plenitud total como seres completos y felices, hombres y mujeres. Bueno, nos vamos al marco teórico. Michel Foucault, entre los años 60 y 70, nos habla de los límites del poder y libertades individuales. Nos habla de lo normal es bueno y lo anormal es malo. Él nos habla de cómo se margina al ser humano, al que es diferente. En los hogares y en las escuelas, que son partes de la sociedad, nos dice que el saber es poder. Pero vamos a decir, ¿qué es el saber? Y él lo maneja que saber se dice que es lo que dice la mayoría. Ajá. Entonces, al saber lo que dice la mayoría,
se vuelve una normalización. Y lo que salga de ahí, de la normalidad, se dice que es malo. Los que son normales van a juzgar, eso es lo que nos dice Michel Foucault, van a juzgar a los que son anormales. Y se establece una relación de poder, poniéndolos a un nivel de superioridad a los que son normales. Fíjense nomás. Se pide que se castigue, incluso se pide que se castigue a aquellos que no son normales, que no van con la mayoría. Y él nos dice que poco a poco se tiene que hacer una resistencia. Él nos dice que tenemos que ir haciendo, incluso nos habla de que todos aquellos que llegan a ser intelectuales tienen que tener, hacer como una revuelta, ¿no? Una revuelta, lucha porque ya se empiece a quitar esas cosas, ¿no? Que se empiece a ver ya como una normalidad y que poco a poco esto se irá dando, ¿no? Poco a poco se irá haciendo más corto, ¿no? Incluso, de hecho, esta persona, Michel Foucault, fue homosexual y él murió de VIH-Sida. Y él era lo que decía, ¿no? Que se tiene que seguir luchando porque las minorías sean vistas desde otra óptica, ¿no? Que ya no se vea como una normalidad, como algo malo, ¿no? Sino que se vea como algo, porque finalmente, pues todos padecemos de alguna anormalidad, ¿no? El conductismo nos dice que las personas que se declaran con una preferencia homosexual poseen una dificultad de autodotarse como tal, ya que teme ser rechazado por la familia y la sociedad. Es por ello que se realiza una terapia que mezcla enfoques cognitivos, conductual, para una reestructuración de sus ideas y asimismo reducir la ansiedad, teniendo como resultado la aceptación, seguridad y firmeza de su orientación sexual. Para la sociedad humanista, los factores que aprueban la elección del rol sexual en la homosexualidad son múltiples, ya que todo hombre tiene clara conciencia de sí mismo como ser libre, y dicha libertad necesita la existencia de un proceso que le permita conocer y llevar a cabo la naturaleza de la misma, escenario en el que se ven vinculados factores como la educación, la cultura y una amplia experiencia que sirve de soporte para decidir la orientación de su rol sexual y asimismo afrontar las distintivas perspectivas y puntos de vista de las personas. Todo esto genera al individuo un mayor grado de libertad, donde sus posibles acciones hacia el futuro tendrán mayor autonomía. Herbert Marcuse nos dice que esta sociedad es cerrada, que todo es crear necesidades, que todos nos vamos al poder adquisitivo. Todo está basado por el que tiene, ¿no? El hedonismo. No sé, el presumir, el poder adquisitivo, ¿no? El poder monetario. Ese es el que manda, el que más tiene dinero. Es dominado por se dice que esta sociedad es dominada por los medios de comunicación. Incluso él nos habla, pues algo así como de las televisoras, ¿no? TV Azteca y Televisa, y como me parece que tienen como el 71% de los medios de comunicación. Y nos crean una forma de visión unidimensional. O sea, no nos ponen a pensar más allá, sino que ellos nos dan una sola dimensión. Por eso él hizo esa teoría unidimensional, el hombre unidimensional, en el que nos estamos convirtiendo, que es dominado por los medios de comunicación, y su individualidad crea también, y su unidimensionalidad crea hábitos, falsa conciencia, y esto no deja pensar
a la sociedad y a tomar sus propios pensamientos. Se le discrimina y por tanto una de las discriminaciones que se hace en esta sociedad pues es a estas chicas que tienen pues su preferencia sexual. El marco metodológico. La violencia homofóbica va desde la intimidación psicológica, agresiva y sostenida hasta la agresión física, tortura, la violación, secuestro y el asesinato. Esto se puede dar en la calle, trabajo, familia, prisiones, hogares. Esto se puede dar por una persona en particular o por varios, un grupo motivados por la homofobia. Se da por la sociedad con medios de comunicación que no solo atacan a los homosexuales, sino a cualquier minoría. Hay personas que detestan todo, ¿no? Y todo les cae mal, todo les, les choca, ¿no? Actualmente se está incluyendo más voces en el debate por parte de la iglesia, médicos, psicólogos, etcétera. Ya está existiendo una mayor amplitud de criterio y se toma en cuenta y se abren opciones, es decir, ya están entre la población, por lo menos ya se habla de que ellas están creando derechos, de que ellas están ahí, ya se está hablando. En la Ciudad de México, en 1999, reforma su código penal promulgando leyes contra la discriminación, incluyendo la de la orientación sexual. Teníamos una entrevista, pero la vamos a dejar para una segunda parte del video porque por cuestiones de trabajo la personita no me ha podido dar la entrevista, ya no me ha podido dar la entrevista, pero la vamos a incluir en una segunda parte. También, bueno, vamos a analizar ahora los resultados. Analizando los resultados de acuerdo a las hipótesis, nos dice que 1. Que no se acepta la homosexualidad femenina en Valle de Chalco. Las investigaciones nos muestran que en efecto no hay apertura a estos temas por todo lo que hace una minoría no es bien visto. Así hablemos de homosexualidad, color, creencias, lugar de origen, todo lo que no es conocido, lo diferente, todo es mal visto. Y esto no solamente en Valle de Chalco, por su multiculturalismo, sino que es la sociedad en general. Aunque ya está llegando información a este sector, como lo mencionábamos hace rato, ya se habla de esto y en algunos casos ya se dejan algunas veces ver a estas chicas en algunos eventos o en algunas reuniones, ¿no? Ya como que luego son aceptadas, como que ya luego las miran y como que, bueno, ya no dicen nada, ¿no? 2. En esta segunda hipótesis se plantea que las mujeres homosexuales no se rechacen a ellas mismas. Ese documento nos muestra desde el momento que las mujeres a entrevistar no quieren hablar de ello, es porque sienten una no aceptación de su preferencia y temen ser juzgadas por los demás, aparte de que viendo cómo han sido con ellas en la sociedad, donde existen maltrato de todo tipo, como lo decíamos hace rato, se tiene miedo a la reacción de la gente, que hasta un comentario a veces resulta molesto, inmediatamente son rechazadas, ¿no? 3. Darles a saber qué es la homosexualidad a las mismas mujeres y a la sociedad. Ya lo dijo Foucault, que todo intelectual tiene que estar con los que son diferentes para que no haya diferencias que nos lleven a conflictos entre la misma sociedad. Se trató de esclarecer qué es la homosexualidad en cuanto que no es una enfermedad ni malformación, así como ninguna problemática de salud, y por tanto no es una condición que tenga que avergonzarse. 4. Nos damos cuenta que sí, la mujer sufre de discriminación por partida doble, y esto lo padece mucha población, pues al fin y al cabo todos tenemos una diferencia que nos hace ser una minoría, porque somos manejados por la sociedad supuestamente normal y los medios de comunicación, como nos decía Herbert Marcus, que somos hombres unidimensionales, que no tenemos más que una dimensión, la que nos da los medios de comunicación y la sociedad. Unos podremos ser discriminados por ser mujeres, otros por ser gorditos, otros por ser enfermos, otros por ser negros, otros por ser homosexuales, etc. Todo lo que sea diferente se margina o se rechaza. Conclusiones. De acuerdo con todo lo que se expuso, se concluye en primera que el primer punto a considerar es que la mujer sufre discriminación aquí en Valle de Chalco y es algo que debemos dejar de alimentar en las propias familias, porque esto de la homosexualidad femenina ni siquiera se tomaba en cuenta.
cuando ya la homosexualidad masculina era hablada desde tiempos inmemoriales y cuando en las propias familias a veces todavía estamos creando pues el machismo, ¿no? Entonces, pues en las propias familias debe de empezar a darse esa semillita, ¿no? O sea, de que hombres y mujeres pues somos iguales. Otro punto al que llegamos es que pensábamos que estábamos muy cerrados en cuanto a la juventud y sus pensamientos respecto a este sentido. No podemos negar que sí existe algo de eso, pero si ya empezamos a ver llegar luces en nuestra sociedad, aún, aunque hay mujeres que no hablan de esto, existen otras que saben que solo es cuestión de tiempo a que se abra nuestro panorama, que ya se está mencionando y aceptando por lo menos. Las jóvenes ya no se intimidan tanto a decir y expresar sus preferencias, sobre todo en sus grupos del mismo nivel de edad. En ocasiones, los amigos lo saben y los padres no, porque los adultos se cierran a pensar más allá de toda normalidad. Ese documento es también con el objetivo de dar por lo menos un poco de esclarecimiento a quien le pueda llegar, esta información de poco a poco. Todos debemos de luchar por una sociedad libre donde nadie tenga miedo de expresar sus ideas o preferencias, sabiendo que todas las personas